Gloria a Dios. Lucas capítulo 4, versículo 16 al 19. Lucas 4, del 16 al 19. Vino a Nazaret, de donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Qué porción de la Escritura tan maravilloso, porque después de que Jesús estuvo en el desierto, en aquel ayuno, fue tentado por el diablo, pero Él regresa de esta experiencia lleno del poder del Espíritu. Fue dirigido por el Espíritu, pero Él regresa en el poder del Espíritu y su fama empieza a extenderse por todo lugar. Pero es interesante cómo aquí se nos describe que Jesús llega a Nazaret y como era su costumbre. Interesante estos detalles que la Escritura nos muestra. Si algo me encanta de esta porción es la manifestación de soberanía de Dios en cómo Dios tenía control de cada circunstancia. Cuando vemos aquí en esta porción de las Escrituras, dice, y se le dio el libro del profeta Isaías. No fue que él lo agarró, sino se le dio. ¿Cómo Dios tuvo el control de que la persona que tomó el libro fuera totalmente dirigida por el Espíritu para dar acertadamente ese rollo, este libro a Jesús, porque ese era el día del cumplimiento de esa profecía? 700 años atrás, más o menos, había sido anunciada esta palabra y sin duda alguna por todos estos siglos, sábado tras sábado o muy seguido, pues se leía esta porción. ¿Cuántas veces la gente escuchó esta porción del libro? ¿Cuántas veces oyeron esta profecía? Pero este era el momento en que tenía que cumplirse y cómo aquella persona toma el rollo correcto y se lo da a Jesús. Todo casa perfectamente y me encanta resaltar esto porque si en algo tenemos que sustentarnos es en la soberanía de Dios en todas las cosas. Dios no ha perdido el control de nada y Dios casa los momentos, las circunstancias, los tiempos para el cumplimiento de lo que Él ya estableció. Todo obedece al fiel cumplimiento de lo que Él ya trazó para las naciones. Misión Cristiana del Calvario, estamos viviendo en ese tiempo crucial, determinado por el Señor para la ejecución de su plan maravilloso. Todo esto ya había sido profetizado, imagínense, 700 años más o menos atrás. Sin embargo, en el momento preciso, suceden las circunstancias exactas para que se cumpla lo que había sido profetizado mucho tiempo atrás. Es que esa soberanía de Dios debemos entenderla en Misión Cristiana del Calvario. Todas las cosas que estamos disfrutando y viviendo es parte de ese cumplimiento, parte de cómo Dios está llevando a cabo y está casando todas las cosas para que se cumpla lo que Él trazó para ti, para mí, para toda Misión Cristiana del Calvario. Tú eres parte de ese plan maravilloso y estás bajo esa soberanía. Las circunstancias, los tiempos, la revelación
el mover de su espíritu, todo está casando para llevarnos a este momento preciso de un tiempo en que Misión Cristiana del Calvario entienda el por qué hemos sido ungidos por su Espíritu Santo. Jesús tiene claridad de por qué fue ungido por el Espíritu Santo. Misión Cristiana del Calvario debe tener claridad por qué el Espíritu Santo está sobre nosotros. Obviamente dentro de muchas cosas más, porque la obra del Espíritu es tan completa, es tan integral, pero pues resaltamos en esta ocasión este énfasis tan importante. Y a lo que me refiero es que, como ya se nos ha enseñado en ocasiones anteriores, el mover del Espíritu regularmente lo vemos solo para momentos de necesidad, de consolación, de una administración por causa de las circunstancias que estamos enfrentando, fortaleza en los momentos difíciles que vivimos o una dirección en decisiones que consideramos importantes que debemos tomar. Pero el Espíritu Santo vino sobre nosotros por razones mucho más profundas y mucho más concretas determinadas por el Padre. Jesús tiene claridad de esto y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Me encanta mucho cómo lo dice la versión Dios habla hoy, y hago énfasis en esta parte que estoy resaltando. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha consagrado para llevar la buena noticia. Me ha consagrado, me ha dedicado a esto. Misión Cristiana del Calvario, debemos entender que como iglesia de Jesucristo, por la obra de su Espíritu, hemos sido consagrados para la predicación de la buena noticia. Dedicados a, exclusivos para la predicación de la buena noticia. Significa entonces que Jesús entendió que la predicación de la buena noticia, el llevar libertad, el dar vista a los ciegos y proclamar el año agradable del Señor, no era como uno de tantos puntos dentro de su programa, no era una de tantas razones, no era una de las opciones. Era la razón por la cual había sido ungido. Era el objetivo por el cual el Espíritu Santo estaba sobre él. Eso tiene que marcar una diferencia en nuestra actitud, en nuestro entendimiento y sobre todo en nuestras acciones. Al entender el objetivo por el cual el Espíritu Santo nos ha ungido y hemos sido llenos. Recuerden ustedes lo trascendental que fue la directriz que Jesús le dio a los discípulos. No salgan de Jerusalén hasta que sean llenos del poder del Espíritu. Y recibiréis poder. Ok, interesante como lo dice Jesús. No les dice para que testifiquen, sino para que sean testigos. Porque la acción que venía no era enfocado solamente en una ejecución, sino en una naturaleza. El Espíritu Santo venía sobre los discípulos para convertirlos en testigos y no solo para que ejecutaran una acción de dar testimonio. Significa entonces que la importancia del mover del Espíritu en medio de nosotros y la importancia de ministrar el Espíritu, pero sobre todo de entender por qué hemos sido sellados, aunque hay muchos aspectos que incluye esto, por qué hemos sido llenos con su Espíritu, tiene que ver con el entendimiento de la tarea y la responsabilidad concreta que el Padre nos ha designado. Jesús fue claro con los discípulos. Ustedes no fueron los que me escogieron a mí, yo los elegí y los puse, les delegué, les comisioné la responsabilidad
de llevar fruto y de que obviamente cuiden que ese fruto permanezca. Entonces, al entender ese objetivo y la determinación del Señor, necesitamos entender la importancia de la ejecución. Esta ejecución no es una de tantas tareas que tenemos como iglesia. Es la ejecución que le da sentido a la vida de la iglesia. Porque es el deseo de Dios. Es que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. La voluntad de Dios al haber enviado a su Hijo Jesucristo hizo evidente su deseo de proveer salvación. La iglesia no puede minimizar ese deseo tan glorioso de Dios y no puede considerarlo como algo insignificante o poco dentro de muchas tareas que nosotros preferimos darle prioridad. La iglesia hoy en día escoge a qué darle prioridad. La iglesia, el discípulo, incluso los pastores o los ministros, decidimos qué es la prioridad de la iglesia, cuál debe ser la prioridad en nuestras acciones, a qué nos vamos a dedicar más. Pero ninguno de nosotros tenemos la autoridad de decidir qué es lo importante. Eso ya fue determinado por Dios. Su plan ya lo establece claramente y su voluntad manifestada determina qué es la prioridad para Dios. Y nosotros como iglesia nos corresponde entender su prioridad y volverla nuestra prioridad. Entonces Jesús entiende que fue ungido para dar buenas nuevas, para predicar la buena noticia, para anunciar y declarar esa libertad a los cautivos, a los oprimidos, dar vista a los ciegos y anunciar y decretar ese año agradable del Señor. Iniciaba una etapa gloriosa que no ha concluido. Sencillamente Jesús hizo lo que le correspondía aquí en la tierra y claramente dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Porque la responsabilidad que Él dio inicio nos ha sido asignada a cada uno de nosotros. La iglesia es la responsable de dar continuidad a esta responsabilidad, a este año agradable del Señor. Jesús hace referencia a la profecía dicha por Isaías 700 años atrás. En Isaías 61 está esta declaración. Pero es interesante cómo Jesús, cuando dice a predicar el año agradable del Señor, voy a usar esta expresión solo por darme a entender, obviamente no fue así. Inmediatamente cerró el libro. Había algo más en la profecía de Isaías, pero eso no era lo que correspondía. Jesús deja abierto este año agradable del Señor, un tiempo de salvación, un tiempo de liberación de la cautividad, un tiempo de bendición, porque lo que se profetizaba después era un tiempo de juicio y de venganza de Dios por causa del pecado. Esto es algo que sucederá mucho tiempo después. Pero es interesante cómo Jesús anuncia inmediatamente, cierra el libro y hace esta pausa y se sienta. Cuando toma lugar, los ojos de todos están atentos a Jesús y Jesús con toda certeza dice: hoy se ha cumplido esta profecía. Delante de ustedes ha tenido su fiel cumplimiento. Qué interesante, porque en el contexto de lo que Jesús está declarando, Jesús también revela el plan de Dios de las naciones. Pone el ejemplo de aquel leproso, pone el ejemplo de aquella viuda y cómo la misericordia, el plan y la bondad de Dios no se centró solo en el pueblo judío, sino Jesús fue claro. Habían más viudas, habían más leprosos, pero la obra de Dios no fue en judíos, sino fue en personas de otros lugares. Porque el plan de Dios
es abarcador. El plan y la misericordia de Dios alcanza a las naciones y entonces el pueblo que está escuchando aquí se enfurece y quieren tirar a Jesús desde la cumbre del monte. Pero ¿qué pasa aquí? Me encanta mucho cómo Jesús tiene un claro entendimiento de la autoridad y de la necesidad del Espíritu Santo en su vida. ¿Cuánto se ha hablado del énfasis del Espíritu Santo en medio de nosotros? Y lo seguimos viendo solo como un beneficio momentáneo o acomodando el poder del Espíritu a lo que nosotros queremos acomodar. El Espíritu Santo es indispensable para la ejecución de la responsabilidad que nos ha sido asignada. Al decir el Espíritu Santo es indispensable, hago énfasis en la importancia y en la necesidad de vivir llenos del Espíritu, de no contristar y de no apagar al Espíritu Santo o su obra en medio de nosotros. El cuidado que cada pastor, cada sierva de Dios y por supuesto todo discípulo de Jesucristo debemos mantener es la llenura del Espíritu, el fluir del Espíritu, el avivar al Espíritu, porque entendemos la necesidad de que el poder del Espíritu nos da una naturaleza de ser testigos. Por supuesto, el que tiene la naturaleza cumple la ejecución, pero no solo es la tarea asignada, sino lo que nos convierte el Espíritu Santo. El poder del Espíritu vino sobre nosotros para hacernos testigos. Significa que el ser testigo no puede considerarse como algo insignificante o una tarea vaga dentro de la iglesia, dentro de muchas otras que nosotros hemos considerado mucho más importantes. Si nos damos cuenta en el diario vivir de la iglesia, hay tareas que les dedicamos más atención, más énfasis que el cumplimiento de esta responsabilidad. Si se dan cuenta, muchas veces hasta la construcción de un templo ha tomado un lugar que no le corresponde. Ha tomado más prioridad. ¿Qué importa ser llenos? ¿Qué importa evangelizar? ¿Qué importa predicar la buena noticia? Lo que importa es la construcción y el trabajo y las ventas y aquí y allá. ¿Cuánto? Obviamente no estamos hablando de que no importa construir, de que no es de Dios el construir los templos. No estamos haciendo ese énfasis. Lo que quiero resaltar es que muchas veces no nos hemos dado cuenta que en nuestro diario vivir como iglesia hemos puesto otras acciones como más importantes que el trabajo evangelístico, como la responsabilidad de predicar la buena noticia. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para claridad en el objetivo, claridad en lo que había pasado en Él y para qué había pasado esto. Misión Cristiana del Calvario debe tener claridad de que Dios nos ha consagrado por medio de su Espíritu Santo para la predicación de la buena noticia. Y por eso el Espíritu Santo nos ha estado corrigiendo en esa predicación. La pregunta es, el Espíritu Santo nos ha corregido, pero ¿qué has hecho tú con lo que te ha corregido? ¿Has escudriñado? ¿Has prestado atención? ¿Te has dejado corregir? ¿Ha cambiado tu mensaje? Porque si no, una cosa es la obra del Espíritu y otra mi reacción o mi obediencia y mi aplicación a lo que el Espíritu Santo ha hablado. Hemos tenido la vivencia como misión en que el Espíritu Santo nos ha corregido muchas cosas. Pero entiéndase correctamente lo que quiero decir. Que el Espíritu Santo nos corrija no necesariamente significa que nos corregimos. Porque la corrección viene a través de la revelación,
pero es la aplicación de esa revelación en mi vida la que hace que yo me corrija. Espero haberme dado a entender. Una cosa es que Él me corrija y otra cosa es que yo me corrija. Y el Espíritu Santo nos ha estado corrigiendo en la predicación. Necesitamos prestar atención a la corrección de esa predicación. ¿Cuánto estamos cambiando? Es que decir, yo ya escuché todos los programas de Reforma donde se nos corrigió el mensaje, no necesariamente significa que yo ya me corregí en el mensaje. Es entender el objetivo del Espíritu y es cuidar la aplicación y la obediencia de esa revelación que el Espíritu Santo nos ha estado dando. Entonces, resaltemos nuevamente esto. Jesús tiene claridad del objetivo. Jesús tiene claridad de su misión, de su responsabilidad. Y Él hace una enumeración aquí de diferentes aspectos que, aunque no vamos a profundizar uno a uno en ellos, pero todos llevan a un objetivo claro. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Me encanta mucho en la versión traducción lenguaje actual, como dice el verso 19. Y para anunciar a todos, para darnos salvación. Es para darnos salvación. Escuche bien, este es el tiempo que Dios eligió para darnos salvación. Obviamente, era el tiempo determinado por el Padre al haber enviado a Jesucristo y toda la obra redentora que Él ejecutó. Pero necesitamos entender que este es el tiempo que aún sigue vigente para llevar a las personas a obtener esa salvación. Jesús hace énfasis en que era el tiempo de su manifestación, pero ese tiempo de salvación sigue vigente por causa de que la iglesia es la responsable de anunciar la buena noticia y de llevar a las personas a alcanzar esa salvación. Entonces, al entender la responsabilidad, entendemos el compromiso que hemos adquirido al ser discípulos de Cristo. Es que cada discípulo de Cristo, como ya lo hemos resaltado antes, es responsable de la predicación de la buena noticia. Cada discípulo de Jesucristo tiene la responsabilidad de predicar la buena noticia. La predicación de la buena noticia, como ya hemos enfatizado anteriormente, no es la responsabilidad de unos, de un grupo determinado dentro de la iglesia, sino es la responsabilidad de todo discípulo de Cristo. Que Jesús escoge a sus discípulos para que estuviesen con Él, pero para enviarlos a predicar. Porque el ser discípulo de Cristo incluye o lleva implícito la responsabilidad de la predicación. Ningún discípulo puede evadir la responsabilidad de la predicación de la buena noticia. Y al hablar de esto no me refiero solo a predicaciones dentro de o detrás de un púlpito, dentro de la congregación o en el grupo de comunión familiar, que obviamente es parte de nuestra tarea como iglesia. Estamos siendo claros en enfatizar la buena noticia, la predicación, el evangelismo a todo aquel que no ha reconocido el señorío de Cristo, a todo aquel que necesita obtener esta salvación. Entonces, este es el año que Dios eligió, el tiempo determinado por Dios para salvación. Cuando Dios determina un tiempo, es que todo es favorable para el cumplimiento de su plan.
Cuando Dios determina un tiempo, entonces está habilitado todos los recursos espirituales, económicos, materiales, todo para la ejecución y el cumplimiento de su plan. Al anunciarnos o al recordarnos el Señor que este es el tiempo que Dios determinó para proveer salvación a las naciones, significa que la obra de su Espíritu, que los recursos, que todo lo que se necesita para llevar a cabo su plan, será provisto. El Espíritu Santo está moviéndose para el cumplimiento de esto, para que la iglesia cumpla esta responsabilidad. Pero uno de los énfasis que Jesús hace aquí, en este año agradable del Señor, un tiempo, una etapa nueva que comenzaba, habla de libertad. Cuando entendemos la manifestación de Jesucristo, y dentro de toda esa obra redentora, encontramos que un objetivo claro es la libertad. ¿A qué me refiero? Dice claramente la Escritura en Juan capítulo 8, versículo 36. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Me encanta tanto esta porción de la Escritura. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Todos conocemos el contexto de lo que Jesús está hablando. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y entonces aquellos judíos que habían creído en Él, brincan. Pero nosotros nunca hemos sido esclavos. Nosotros somos hijos de Abraham. Nosotros no vivimos en esclavitud, no necesitamos libertad. Jesús habla acerca del pecado y todo aquel que comete pecado es esclavo del pecado. Jesús los lleva a un entendimiento claro. La libertad no es aquella que nosotros creemos tener, sino es la que provee Jesucristo únicamente. La verdadera libertad es aquella que viene como resultado de la obra de Cristo en una persona, pero del sometimiento de esta persona al señorío de Jesucristo. Seréis verdaderamente libres. No una libertad engañosa, no una libertad ficticia, no que ustedes se sientan libres. Si prestamos atención, el mundo muchas veces se siente libre. Claro, muchas personas son o manifiestan evidentemente que no se sienten en libertad. Pero al hablar del sistema del mundo, vamos a encontrar que la gente se siente libre, haciendo lo que quiere, lo que su carne le dicta. Lo que no han entendido es que están siendo esclavos, que esta gente está bajo la cautividad de una potestad, de un dominio. Y solamente es Jesucristo quien puede proveer esa libertad. ¿Por qué estoy haciendo énfasis en esto? Estamos hablando de la responsabilidad de la predicación y del año, del tiempo favorable de Dios para proveer salvación. Pero necesitamos entender que parte de esa responsabilidad es entender que somos enviados a libertar a las personas de la cautividad en que están. No importa si la persona pueda vivir en una prosperidad económica, pueda tener abundancia de bienes. No importa el estado intelectual de la persona, quizá un profesional, pero sin Dios de Cristo está en esclavitud. Y nuestra tarea es entender que la única forma de que la gente sea verdaderamente libre es si el Hijo los liberta. Al decir si el Hijo los liberta, entendamos correctamente nuestra responsabilidad de presentarles al Hijo, de presentarles a Jesucristo, el único que puede libertarlos. Aquí es donde se hace énfasis de esto.
Entendamos que la obra de Cristo al venir al mundo vino a revertir las consecuencias catastróficas del pecado. El pecado causado por el hombre vino a atar, a someterlo a cautividad, pero la obra redentora de Cristo vino a libertar, a revertir esta cautividad. Vino a liberarnos, vino a traernos de vuelta hacia Él. Eso es lo que el mundo necesita entender y eso es lo que nosotros como iglesia necesitamos predicar. Nuestra responsabilidad no es llevar más gente a la iglesia. Nuestra responsabilidad es libertar a las personas de la cautividad por la obra de Cristo en ellos, por supuesto. Llevarlos al reconocimiento del señorío de Cristo y como consecuencia de esto, pues obviamente van a congregarse. Pero el objetivo entonces no es, yo voy a predicar no apuntando a más números en la iglesia. Yo debo predicar la buena noticia apuntando a que esta persona necesita ser libertada de la cautividad en que está viviendo. La pregunta que debemos hacernos es si nosotros también como salvos estamos viviendo en esa libertad. Recuerden que a quienes Jesús les está hablando esto, era gente que había creído en Él, pero no estaban viviendo en libertad. Su entendimiento aún estaba cegado, sus actitudes todavía estaban reflejando un control distinto al que ellos creían. Vuestro padre, el diablo, les dijo. Eso ellos no se lo esperaban, porque ellos asumían una libertad, ellos se sentían que no eran cautivos de nadie. Sin embargo, Jesús les hace referencias a sus obras, porque sus obras eran el resultado de a quien estaban sometidos. Y el mundo tiene que entender que sus obras revelan a quién pertenecen y bajo qué cautividad están. Bajo la cautividad del diablo, bajo la cautividad del sistema del mundo, bajo la cautividad del pecado y de la carne. Pero el mundo se siente libre, el mundo cree estar libre. Y peor aún, muchas veces, aunque ya la obra de Cristo nos ha libertado, pero nosotros como iglesia no estamos viviendo en esa verdadera libertad que solamente provee Jesucristo. Esa libertad que Cristo provee es una libertad que nos saca de toda atadura, que nos liberta de la esclavitud, de aquello que el mundo nos tenía atados. Y eso es lo que la gente necesita entender. ¿Por qué necesitamos predicar y por qué ellos necesitan escuchar? Veamos el entendimiento de Cristo. Jesús dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Pero Él tiene claro que dentro de todo ese objetivo que Él tiene como responsabilidad está esa liberación. No estoy hablando solamente de la liberación de demonios. Estoy hablando de la libertad del pecado. Ya vamos a hacer énfasis en algunos aspectos más ahí. Jesús sabe que su predicación debe llevar a la libertad de las personas. Jesús sabe que su obra en la cruz es la única que puede libertar a las personas. Jesús sabe que su manifestación es la única que puede libertar. Y la iglesia debe saber que el evangelio es capaz de libertar a las personas por la obra redentora de Cristo y por el poder del Espíritu Santo. No puede ser que un discípulo de Cristo aún predique creyendo que no va a pasar nada. Pero ¿saben por qué muchas veces predicamos con inseguridad? Predicamos el evangelio esperando no tener resultados, porque ni siquiera muchas veces nosotros estamos disfrutando y viviendo el poder del evangelio.
Cuando yo vivo en limitación, en escasez, en una mentalidad cerrada, religiosa, cuando mi vida no desarrolla esa madurez, ese crecimiento espiritual, entonces yo vivo un evangelio o una vida frustrada dentro del evangelio. Y entonces, ¿qué motivación puedo tener para predicar el evangelio si ni yo mismo he experimentado el poder del evangelio? ¿Por qué estoy haciendo énfasis en esto? Porque hemos sido enviados a predicar libertad, pero primero nosotros debemos aprender a vivir en libertad. Un hijo de Dios, y lo voy a decir claramente, apropiándonos de esto o aplicándolo de una manera más personal como misión. Todo discípulo, y obviamente incluye los siervos y siervas de Dios, todo discípulo de Jesucristo debe vivir en la libertad que solamente Jesucristo puede proveer. Esa libertad que produce el poder del evangelio. Con razón el apóstol Pablo, es que no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Él entendía el poder del evangelio. La pregunta es, ¿qué tanto lo entiendes tú? ¿Qué tanto lo has disfrutado tú? Recuerden que el apóstol Pablo entendía el poder del evangelio no solo por la revelación que había recibido, sino por su propia experiencia. Su vida dio un giro totalmente diferente. El cambio en él fue radical. El cambio en él no fue así como a medias. Él tuvo un cambio dramático en su vida, en su actitud, en su sometimiento al Señor, en su obediencia. Y entonces hablar del poder del evangelio para él era una vivencia, era una realidad. Él había disfrutado el poder del evangelio manifestado en su vida porque su vida era un testimonio de ese poder. La vida de todo discípulo de Jesucristo debe ser un testimonio del poder del evangelio, de que solamente Jesucristo es capaz de libertar y de que vivamos verdaderamente libres por su obra gloriosa. Pero dice en Gálatas capítulo 5, versículo 1, en la Nueva Biblia Viva, Gálatas 5:1, Cristo nos libertó, pero escuche bien, para que vivamos en libertad. Ahora, cuiden esa libertad y no se dejen someter de nuevo al yugo de la esclavitud. Voy a volverlo a leer. Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Cuiden esa libertad y no se dejen someter de nuevo al yugo de la esclavitud. Esta es la realidad que muchos cristianos, muchos siervos y siervas de Dios están viviendo hoy en día. Que aunque Cristo nos libertó, pero nos libertó para que vivamos en esa libertad. Pero el problema es no cuidar esa libertad. Y muchas veces volvemos a esclavizarnos de lo que ya hemos sido libres. Yo no puedo proclamar libertad a otros cuando yo no he aprendido a vivir en libertad. Necesito como discípulo de Cristo aprender a cuidar esa libertad con la que Cristo nos hizo libres para poder llevar a otros a una verdadera libertad. ¿De qué nos ha estado hablando últimamente el Señor? De alcanzar su promesa, de una vida plena y abundante. Pero esa vida plena y abundante solo puede alcanzarse viviendo en la libertad que Cristo nos dio, para que vivamos en esa libertad. Misión Cristiana del Calvario, vivamos en esa libertad. Como así, apóstol, pero si ya somos discípulos de Cristo, si yo sirvo, estoy involucrado en la iglesia, miren cuánto trabajo, miren yo hasta ayuno, oro, yo estoy viviendo en esa libertad. ¿Cómo está tu manera de pensar? ¿Cómo está tu desarrollo espiritual?
¿Cómo está el desenvolvimiento de tu ministerio, de tus dones y del llamado que Dios te ha hecho? Hay algunos que entienden que Dios los ha llamado al ministerio y llevan años entendiéndolo, pero nunca se lanzan a servir a Dios. Es que no estás viviendo en libertad. ¿Sabes que el Espíritu Santo te dio dones y no los estás usando? Entonces no estás viviendo en libertad. ¿Sabes que el Señor ha cambiado tu manera de pensar? Te ha dado la mente de Cristo, pero todavía sigues pensando en limitación, en escasez. Todavía la pobreza rige tus pensamientos y tus decisiones y tus comentarios. Entonces no estás viviendo en libertad. El punto no es si creemos estar en libertad. El punto es si los frutos de nuestra vida están evidenciando que estamos cuidando y viviendo en esa libertad. Cuidemos de no volver a caer en esa esclavitud, porque Cristo nos libertó, pero para que vivamos en esa libertad. Así que nuestra responsabilidad, dice la Escritura, es cuidar esa libertad. Cuidar no es asumir, cuidar no es cruzarnos de brazos, cuidar no es solo saber que Cristo ya me libertó y quedarme así. No, cuidar es mantenerme libre. Y un discípulo libre es un discípulo que avanza, es un discípulo que conquista, es un discípulo que desarrolla su ministerio, sus dones, su vida espiritual. Es un discípulo que se siente y que se deja usar por el Señor, que es útil en la obra del Señor. Es que el libre se nota en sus acciones, en sus palabras, en su vida, en su desenvolvimiento, en su desarrollo. Se va a evidenciar la libertad en Cristo. Es tiempo ya de dejar toda cautividad y todo aquello que hemos permitido volver a esclavizarnos. Misión Cristiana del Calvario no puede dejarse esclavizar nuevamente por aquellas cosas que por un gran tiempo el Espíritu Santo nos ha estado hablando de que ya nos hizo libres. Nos liberta y nos volvemos a esclavizar. Nos liberta de algo y nosotros nos volvemos a esclavizar. Porque volvemos a ser, volvemos a desear, volvemos a vivir de la manera en que el Espíritu Santo ya nos libertó. Cuidemos esa libertad. Dice Romanos capítulo 8, versículo 2, en la Nueva Versión Internacional Simplificada. Pues al estar unidos a Él, o sea, a Cristo, el Espíritu Santo nos da vida y nos liberta del control del pecado y de la muerte. Entendamos que esa obra de Jesucristo en nosotros, y por causa de estar unidos a Cristo, hemos sido libertados, y me encanta cómo lo dice esta traducción, nos liberta del control del pecado y de la muerte. ¿Por qué hago énfasis en esto? Bueno, obviamente entendemos que estamos enriqueciendo el mensaje de la buena noticia, pero al mismo tiempo el Espíritu Santo nos está corrigiendo en nuestra posición, en nuestra expresión como discípulos de Cristo. Y entonces dice esta porción de la Escritura: al estar unidos a Él, el Espíritu nos da vida y nos libera del control. ¿Por qué hago énfasis aquí? Porque pareciera ser que todavía hay mucho discípulo, incluso mucho siervo y sierva de Dios, que cree que el pecado tiene control de su vida. Misión Cristiana del Calvario no puede seguir pensando que el pecado sigue teniendo el control. Y es que pasó y ni me fijé, y es que solo caí, y es que solo hice, y es que solo... No, el pecado ni la muerte tienen más el control de nuestra vida. Hemos sido libertados de ese control, de ese dominio. Ahora, como decíamos anteriormente,
cuidemos esa libertad para no volver a caer. Jesús lo explicó, mencionábamos hace un momento. El que hace pecado, esclavo del pecado. O sea, se vuelve a esclavizar de algo que ya fue libertado. Y entonces entendamos la vida de la iglesia, porque esa es la vida que debemos llevar a las personas que estamos evangelizando y predicando la buena noticia. Cuando predicamos la buena noticia, si algo tenemos que cuidar y enseñarle a las personas, es que ese dominio, ese control del pecado y de la muerte sobre ellos, ya no tiene más control sobre ellos. Porque Cristo verdaderamente es el que los puede hacer libres. Solamente Cristo los hace libres. No es la religiosidad, no es asistir a cultos, es la obra de Cristo en ellos. El congregarse solo es una consecuencia de esa libertad, y el hambre y el desarrollo y el alimento y todos los beneficios que incluye esto. Pero es que hay personas que creen, pero si yo asisto a la iglesia, pero si yo me congrego, pero si yo no he faltado, y creen que por asistir, no, es por la obra de Cristo que ha quitado ese dominio del pecado y de la muerte, pero nosotros seguimos siendo los responsables de cuidar esa libertad. Termino con este otro pasaje. Colosenses capítulo 1, versículo 13, en la Nueva Versión Internacional Simplificada. Él nos libró del oscuro poder de Satanás. Escuchen bien, la escritura es sumamente clara aquí. Él nos libró del oscuro poder de Satanás y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Nos libró del oscuro poder de Satanás. Si nos libró, no podemos volver a esclavizarnos. Pero la gente a la que le predicamos la buena noticia debe entender que ellos están bajo ese poder oscuro de Satanás. Es Satanás quien tiene el dominio sobre ellos. Por causa del pecado y por causa de la muerte, están destinados a muerte y ya fueron condenados por cuanto no han creído en el nombre de Jesucristo. Sin embargo, nuestro mensaje, el entender que fuimos ungidos por el Espíritu para predicar esa libertad, para anunciar esa libertad, para proclamar la libertad que solamente Jesucristo puede producir en una persona. El Espíritu Santo nos hace énfasis en esto para que entendamos que todo discípulo de Cristo debe entender que ser discípulo de Cristo es entrar a una vida de libertad por la obra de Cristo. Pero que cada discípulo que ya pues reconocimos el señorío de Cristo hace un tiempo atrás, debemos entender que debe evidenciarse nuestra libertad en Cristo. Es que muchas veces la libertad en Cristo, aunque fue una obra real de Cristo en nosotros, pero por causa de nuestra desobediencia y acciones, hemos vuelto a esclavizarnos de cosas que ya fuimos libres. Y entonces, a eso me refiero. La libertad hoy es algo ficticio en nosotros. Me refiero a la aplicación diaria. O sea, sí fue real la obra de Cristo, eso es evidente, pero por nosotros volvernos a esclavizar de lo que ya fuimos libres, pero nosotros seguimos pensando que seguimos libres. A eso me refiero con ficticio, no que lo que Cristo haya hecho no haya sido real. Su obra fue perfecta, pero nosotros al volvernos a esclavizar no nos hemos dado cuenta, no nos hemos percatado que nos volvimos a esclavizar del pecado, del temor, de la angustia, de la inseguridad, de la limitación, de la escasez, de la pobreza, de la falta de desarrollo y de crecimiento, de la falta de expresión y de la falta de servicio. Nos volvimos a esclavizar. Pero según nosotros vivimos en la libertad de Cristo. No podemos asumir, porque ya fuimos, como dice aquí, trasladados al reino de su amado Hijo.
No podemos estar en el reino de su amado Hijo siendo esclavos de una potestad de la que ya fuimos libres. Y seamos claros, aquí claramente la Escritura habla del poder de Satanás. O estás bajo el poder de Satanás o estás bajo el señorío de Cristo. No, pues ya nací de nuevo. Sí, definitivamente al nacer de nuevo somos libertados de ese poder. Solo cuídate de no volver a esclavizarte de lo que ya fuiste libre. Porque algunos todavía manifiestan temores, limitaciones, frustraciones, como que estuvieran cautivos por el poder de Satanás. El Espíritu Santo hoy nos hace libres para que prediquemos la buena noticia y entendamos la responsabilidad que el Señor nos ha dado como Misión Cristiana del Calvario de anunciar, de proclamar ese año agradable del Señor. Un tiempo de salvación, un tiempo de victoria, un tiempo de liberación, un tiempo de provisión, un tiempo de cuidado y de soberanía de Dios en nuestra vida. Al decir un tiempo no me refiero a que caduca, sino a que es el tiempo para que esto alcance a las naciones, por medio del cumplimiento y de la responsabilidad de la iglesia. Qué interesante es entonces que asumamos la responsabilidad. Entender la importancia de la llenura del Espíritu, porque ya fuimos llenos y ya hemos sido ungidos, o sea, comisionados, responsabilizados por el Señor y por su Espíritu para la predicación de la buena noticia. Es tiempo de que Misión Cristiana del Calvario vivamos en la verdadera libertad que solo Cristo da, pero que llevemos a las multitudes a alcanzar y a vivir en esa plena libertad. Vamos a orar y vamos a declarar un entendimiento en Misión Cristiana del Calvario, aunque ya hemos estado proclamando y decretando esto, pero un entendimiento que lleve a una ejecución como estilo de vida, no programada, no esporádica ni momentánea, sino un estilo de vida, de responsabilidad en cuanto a la predicación de la buena noticia. Padre, en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias por tu palabra y por tu revelación. Entendemos que hemos sido ungidos por tu Espíritu. Entendemos la responsabilidad de mantener ese fuego de tu Espíritu, pero que nos ha sido comisionada la responsabilidad de anunciar y de predicar la buena noticia, pero también de proclamar esa libertad. Y al decir proclamar, nos referimos a convertirnos en los instrumentos no solo del anuncio, sino de llevar a las personas a una vivencia de esa libertad. Somos los responsables de predicar la buena noticia y de presentar el poder del Evangelio para la libertad y la vida en abundancia que tú tienes para las multitudes. En el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, Señor, entendemos que cada discípulo de Cristo, cada siervo y sierva tuyo, somos responsables de este anuncio, de esta proclama, de esta predicación, pero de anunciar el año agradable del Señor y de llevar a las multitudes a vivir en plena libertad. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que siga siendo despertado ese accionar, que sigamos en ese desarrollo y nos convirtamos en una iglesia apasionada por la predicación, pero que nosotros disfrutemos ese poder del Evangelio también. No que sea un anuncio que damos por obligación, sino que se convierta en la pasión en la que queremos compartirle a las multitudes esa maravillosa obra
que el Evangelio ha producido en nuestras vidas. Vivir bajo tu señorío es lo más hermoso que le puede pasar al ser humano. Reconocerte y someterse a tu autoridad es lo hermoso que nosotros fuimos comisionados a llevar a las naciones. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, que toda misión cristiana del Calvario nos convirtamos en un ejército imparable en la proclamación de la buena noticia. Porque vendrán multitudes, millares de millares al conocimiento de la verdad y al sometimiento del señorío de Cristo. Las naciones entenderán que hay un solo Dios y un solo Señor. Y reconocerán y verán al único y verdadero Dios a través de una iglesia que lo revele, que lo demuestre y que lo proclame. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te damos gracias. Amén. Bendito el nombre de Jesús.